Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV. Un gusto estar con ustedes y gracias por acompañarnos. Hemos hablado mucho en estos programas de literatura, también de filosofía, de arte, pero mucho de literatura universal y mucho de literatura latinoamericana, desde los comienzos del siglo pasado, desde Rubén Darío en adelante, la vanguardia con Neruda, luego el boom latinoamericano que realmente puso a la literatura latinoamericana en el primer pedestal de la literatura universal, donde aparecen premios Nobel, grandes escritores como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, como Borges, etc. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese gran impulso que tuvo la literatura latinoamericana a mediados del siglo XX? Hay toda una historia posterior de escritores más jóvenes que han experimentado y han también hecho impresionantes aportes al arte literario. Les recomiendo que agarren un papel y un lápiz porque vamos a hablar de muchos de ellos en este programa, escritores que vale la pena seguir, que vale la pena leer. Yo, como todos ustedes, he leído algunos y también voy a tomar nota para ir leyendo al resto de estos grandes literatos, escritores de nuestro continente. Espero que lo disfruten. A comienzos del siglo XXI, la literatura que había definido la cultura y la identidad de América Latina durante cientos de años avanzaba hacia otra coyuntura crucial. El siglo XX había sido un periodo espectacularmente exitoso para los escritores del continente. El boom latinoamericano, con protagonistas como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, había impulsado a Latinoamérica hacia el mundo literario. El realismo mágico, el estilo o género en el que los elementos realistas aparecen en un entorno por demás mágico, se convirtió en una herencia cultural meramente popular. Los críticos y lectores de todo el mundo prestaron especial atención. Tal es el ejemplo de los estudios de Hollywood, que transformaron varias obras de este período en largometrajes. La literatura del Nuevo Mundo tuvo una larga tradición de contrariedad y volatilidad, aún durante los años posteriores al boom, que fue casi previsible, víctima de su propio éxito. La literatura latinoamericana pasó a ser casi un sinónimo de la estética del realismo mágico y de sus principales protagonistas. La innovación fue reemplazada por la complacencia. Por primera vez, los autores latinoamericanos se vieron obligados a enfrentarse a los desafíos del éxito. Es posible asegurar que la complacencia se encuentra directamente en el rostro de la historia de América Latina, una historia que rebosa de escritores que enfrentaron la convención y desafiaron las sencillas clasificaciones de género. Y a pesar de que el siglo XXI se asomaba, gran cantidad de estos autores que habían colaborado con el boom, desilusionados por el estado de las cosas. Mientras que los autores latinoamericanos reconocidos internacionalmente continúan escribiendo con gran éxito y habilidad hasta el momento, son responsables de los hechos futuros. Se apunta a los autores aún no reconocidos que están esperando el momento para triunfar. Estos escritores ya establecidos son, en efecto, patrones de una literatura alternativa, una literatura ligada a la experimentación narrativa y a repensar Latinoamérica como un continente dispar, pero con sueños y pesadillas compartidos. Por lo tanto, dentro del modo paradójicamente clásico que distingue la escritura de Sudamérica, surge un cambio radical sobre el caudal de autores ya legitimados por la crítica, el ámbito académico y el mercado editorial.
¿Quiénes son los autores que presagian una nueva tendencia narrativa? Los destacados son César Aira, Ricardo Piglia y la dramaturga Griselda Gambaro. En México se encuentran Sergio Pitol, Margot Glantz, Mario Bellatín y Juan Villoro. En Colombia, Fernando Vallejo, junto con otros autores pertenecientes a la picaresca. Otro ejemplo es Roberto Bolaño en Chile. Luego vendrían autores de la llamada generación del crack, como Jorge Volpi o Ignacio Padilla. Miembros del grupo Macondo incluyeron a Alberto Fuguet en Chile, Rodrigo Fresán en Argentina, Edmundo Paz Soldán en Bolivia y Jordi Soler en México. Se destacaron los poetas Marosa Di Giorgio en Uruguay, Pedro Lemebel en Chile y Marcelo Cohen en Argentina. Al igual que hicieron varias generaciones de escritores anteriores, gran parte de estos autores latinoamericanos contemporáneos volcaron sus biografías como fuente del material para crear novelas, obras teatrales, cuentos y poemas. Saquearon su propio pasado para establecer nuevas coordenadas ficcionales en las que el verosímil es más un cliché que una necesidad literaria. Tanto Fernando Vallejo como Roberto Bolaño, Sergio Pitol, Mario Bellatín y César Aira juegan con sí mismos, estableciéndose como personajes de sus relatos, claro que tergiversados por una mirada absuelta de fidelidad. El yo que asumen condensa la mirada de un ciudadano disuelto en los fantasmas de la urbe, permeable a todos los sucesos, ya sea los de la calle como los del mundo doméstico. Si bien Sergio Pitol pertenece a la misma generación que Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, su reconocimiento difiere en el tiempo. Es a fines de los 80 que su obra comienza a generar apego, sobre todo en escritores jóvenes. En los 80 Pitol todavía es un escritor de culto. En los 90 sigue siendo un escritor de culto y culto, ¿no? Es el escritor refinado al que los jóvenes escritores mexicanos adoran. Y eso sucede en los 90, es decir, cuando hay una generación que puede entender qué fue lo que hizo Pitol en los 80, o que puede leer de alguna manera lo que hizo Pitol en los 80. Pero entonces, de vuelta, las filiaciones se arman más fácilmente en los 90, ¿no? Y además las reglas del mercado de los 90 son bastante más claras en un punto. Es decir, el mercado... Los mercados, digámoslo así, internos, las editoriales locales, asumen un lugar que tiene que ver con muchas cosas, ¿no?, que pasan en los 90. Una de esas es evidentemente el despliegue tecnológico de la década del 90, que permiten la publicación de tiradas muy bajas. Afectado de malaria y al mismo tiempo de temprana orfandad, viviendo entre abuelas y tías, hizo de los libros un espacio de supervivencia. En este tiempo leyó toda la obra de Julio Verne, autor que lo marcó para seguir fantaseando con la vida en sus propios libros. En dos de sus libros, Pasión por la trama y El arte de la fuga, evoca la cultura mexicana. El último capítulo del segundo es el relato de la visita del autor a la zona de conflicto de Chiapas. Presenta una visión conciliatoria, una perspectiva lúcida orquestada en la capacidad para escuchar y en la necesidad de comprender posturas contrapuestas y de asimilar no solo las distintas vertientes del conflicto, sino la imagen caleidoscópica de las culturas de los indios mexicanos. En ciertas ocasiones, después de ver pinturas de Beckmann, he sentido la tentación de incorporar en mis relatos situaciones y personajes cuya simple proximidad pudiera ser considerada como un escándalo, establecer en un rapto de bravura los hilos necesarios para poner en movimiento toda clase de incidentes incompatibles hasta formar con ellos una trama, soñar con escribir una novela ahíta de contradicciones, la mayoría solo aparentes, crear de cuando en cuando zonas de penumbra, fisuras profundas, orquedades abismales.
Caracterizada por una gran agilidad narrativa, la obra de Sergio Pitol contiene anotaciones autobiográficas, reflexiones sobre arte, crónicas de la actualidad o impresiones de sus viajes como diplomático y agregado cultural. Sus obras más citadas son El tañido de una flauta, Juegos florales, Vals de Mefisto. 3 de sus novelas se publicaron juntas bajo el título Tríptico de Carnaval, con prólogo del italiano Antonio Tabucchi. Roberto Bolaño, desde Chile, sacude a todo el continente a través de novelas candorosas y revulsivas. Si bien se lo puede emparentar con escritores como César Aira o Ricardo Piglia, demuestran no solo destreza literaria, sino también compromiso histórico. Su vida itinerante le permitió vislumbrar el continente latinoamericano desde distintas perspectivas, a la vez que su Chile natal padecía la dictadura represora de Augusto Pinochet. En 1973 se alistó en la Resistencia y terminó preso. Luego se exilió en El Salvador y en 1977 se instaló en Europa, donde ejerció una diversidad de oficios hasta sustentarse ganando concursos literarios. A fines de los años 90 empezó a publicar masivamente. Fue en esta época cuando salió a la venta su obra seminal, Los Detectives Salvajes. Esta novela es su libro más celebrado, parecido a lo que le ocurrió a Julio Cortázar con su maravillosa e influyente Rayuela. Ambos ofrecen una narrativa fragmentaria. En Los Detectives Salvajes, cada escena alterna el registro, ya sea el de la crónica, de la autobiografía o el absurdo, creando una sensación calidoscópica de diversidad e interconexión. Esto, que parece un juego, es en realidad una apuesta existencial. Bolaño también es otro escritor de Chile, ¿no?, que ha experimentado una serie de formas, desde la novela detectivesca, pienso en Los Detectives Salvajes, a una forma absolutamente pulcra y borgiana, que puede ser la literatura nazi en América, ¿no? Bolaño es un escritor lúdico, por un lado, pienso en las novelas gordas de él, donde él se burla de las vanguardias, se burla de la herencia literaria, y al mismo tiempo es un escritor absolutamente pulcro, tanto en el control de la prosa como en el respeto, el deseo de respetar, ¿no?, los antepasados en la tradición literaria latinoamericana. Bolaño acude a figuras históricas y a escritores contemporáneos para insertarlos en su trama, junto a su alter ego Arturo Belano. Así, Belano y su compañero Ulises Lima son los detectives salvajes, incluidos en el título, que salen a buscar las huellas de Cesárea Tinajero, la misteriosa escritora desaparecida en México en los años inmediatamente posteriores a la Revolución. Esa pesquisa se prolonga durante varios años, desde 1976 hasta 1996. Clara Cabeza, Parque Hundido, México DF, octubre de 1995. Yo fui la secretaria de Octavio Paz. No saben ustedes el trabajo que tenía. Que si escribir cartas, que si localizar manuscritos ilocalizables, que si telefonear a los colaboradores de la revista, que si conseguir libros que ya solo se encontraban en 1 o 2 universidades norteamericanas. Al cabo de 2 años de estar trabajando para don Octavio, ya tenía una cefalgia crónica que me atacaba a eso de las 11 de la mañana y no se me iba, por más aspirinas que tomara, hasta las 6 de la tarde. Estrella Distante, la quinta novela de Bolaño, se alinea de forma muy personal en el género temático de las pesquisas. Aquí, el autor está en búsqueda de otro personaje carismático, envuelto en brumas legendarias. Se trata aquí de la figura de Carlos Vider, aviador y supuesto poeta que adquiere una tenebrosa celebridad escribiendo amenazadoras proclamas con el humo de su avión
en el firmamento de Santiago de Chile. Asimismo, expone las fotos tomadas a quienes torturó y ejecutó durante el golpe de Pinochet. Bolaño se desenvuelve de modo inteligente y sarcástico en esa vertiente literaria que es un juego de espejos entre verdad y mistificación, realidad e ilusión, hechos y conjeturas, personajes apócrifos e históricos. Algunas de sus obras más destacadas son Nocturno de Chile, en la que el personaje principal, Sebastián Urrutia Lacroix, sacerdote y crítico literario, revisa en una sola noche de fiebre alta los momentos más importantes de su vida. La obra se compone de un simple y sustancioso monólogo en el que aparecen personajes como Pablo Neruda o el novelista Ernst Jünger. Hasta se menciona al propio dictador Pinochet. Literatura nazi en América está compuesta de reseñas dedicadas a la vida y obra de los autores que constituyen la historia de la literatura nazi en todo el continente americano, de los escritores que nunca existieron. La novela épica 2666, publicada luego de la muerte del autor a los 50 años, ubica a Bolaño en el panteón de los escritores modernos. Esta obra fue escrita originalmente en 5 novelas. 2666 comienza con la búsqueda de un autor alemán desaparecido. La historia gira en torno a un asesino serial que acosa a las trabajadoras de una fábrica en una ciudad de la frontera mexicana. El año que figura en el título es el punto de fuga de la historia, una disciplina que Bolaño define como una puta sencilla. No tiene momentos determinantes, sino que es una proliferación de instantes, de brevedades que compiten entre sí en su monstruosidad. La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benno von Archimboldi fue en la Navidad de 1980 en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana a la edad de 19 años. El libro en cuestión era Der Sonntag. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía compuesta por El Jardín, de tema inglés, La Máscara de Cuero, de tema polaco, así como Der Sonntag era evidentemente de tema francés. Pero esta ignorancia o ese vacío o esa dejadez bibliográfica que solo podía ser achacada a su extrema juventud no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. El estilo del escritor argentino César Aira es masivo y progresivo, arrasador de géneros y estilos con voraz facilidad. Aira es defensor de la improvisación y poseedor de una energía narrativa exuberante. Renueva los aires de la historia y nunca acude a la especulación. Gran cantidad de sus trabajos transmiten un estado incompleto que surge del placer de Aira al desconcertar las expectativas estándar de cómo debe ser el final de una novela. Influido por la cultura francesa, tanto por escritores como por filósofos, Aira renueva los aires de la literatura argentina a través de una prosa siempre ágil, frondosa y de tramas inesperadas. Hay algo muy positivo que Aira ha hecho. Aprenden el derecho a la no solemnidad. Si algo caracterizó a veces, para mi gusto mal, a cierta literatura de los años 70 fue la solemnidad. La sensación de confianza excesiva en que el arte podía concientizar, comprometer y cambiar el mundo. El reconocimiento público no siempre fue del agrado de Aira. Al comienzo de su carrera, tuvo que pagar por la edición de sus libros. Ávido partidario de lo excéntrico, su crítica literaria incluye un estudio monolítico de la poesía humorística inglesa y del disparatado escritor Edgar Lear. En la actualidad, publica masivamente. Escribe de 2 a 4 novelas por año. La editora, Sandra Contreras, afirma: no solo crea en exceso, sino que también transmuta tiempo en velocidad y vigilancia en rapidez. El tema no es que Aira escribe mucho, sino que lo publica todo, indiscriminadamente, las novelas buenas y las malas. Entre las obras más conmovedoras de Aira se destacan La Prueba,
en la que 3 adolescentes, 2 de ellas lesbianas, roban en un supermercado, o El llanto, un monólogo desesperado y al mismo tiempo cómico. Me levanto con las primeras luces del alba, tras una noche de insomnio y fantasmagorías extenuantes. Estoy tan cansado, tan confundido. No puedo más. No puedo seguir. Todos los caminos de la sombra llevan a la certeza atroz de que me ha sucedido lo que yo más temía. Y lo peor es no saber si es cierto, si ha pasado o le falta algo todavía, sus causas, sus efectos. Todo está suelto, flotante, inconexo. Sus novelas más clásicas, por llamarlas de algún modo, como Emma la cautiva, El bautismo, Los fantasmas y La liebre, reinterpretan la tradición gauchesca, insertándole una mirada posmoderna. Aira se complace en descolocar a la historia para disponerla en una subjetividad extrema. Toma lo más próximo para volverlo ajeno y viceversa. De este modo, todo se vuelve narrable. Encuadra los conflictos en las escuelas en La guerra de los gimnasios. Toma como referencia su vecindario de Flores de la ciudad de Buenos Aires y reinterpreta el vandalismo en las calles en Las noches de Flores. Asimismo, traslada las increíbles aventuras situadas en este barrio en El sueño. Su relación con la literatura es más hedónica que profesional, dedicando gran tiempo a la lectura y al trabajo de traductor. Del mismo modo que los críticos literarios lo respetan, él lo hace con su prosa. Así es como compuso incisivas monografías sobre el novelista Roberto Arlt, sobre el caricaturista Coppi y sobre la poetisa Alejandra Pizarnik. Aira quiere, que es un estudioso del realismo literario, quiere poner a prueba los límites del realismo. ¿Qué se puede nombrar y hasta qué punto necesitamos la colaboración del lector crédulo para aceptar estas historias? Nosotros sabemos que las novelas de Aira no terminan nunca, ¿ok? Siguen, ¡plup! Hay un fin, una conclusión abrupta y decimos, ¿qué es esto que tenemos entre manos? Son novelas que desobedecen, ¿no?, la estructura de la novela tradicional. Hace poco cumplí 50 años y había acumulado grandes expectativas con la fecha. No tanto por el balance de lo vivido, que podría ser entonces, como por la renovación, el recomienzo, el cambio de hábitos. De hecho, no pensé ni por un instante en hacer un balance o evaluar el medio siglo pasado. Tenía la vista fija en el futuro. La estética de Aira del continuo, movimiento constante hacia una narrativa de ficción, puede emparentarse con el aliento narrativo de Mario Bellatín. Bellatín publicó sus primeras novelas en Perú, tales como Mujeres de Sal, Efecto Invernadero y Salón de Belleza. Emigró a México, donde actualmente dirige la Escuela Dinámica, un laboratorio para el desarrollo de escritores profesionales. Bellatín es considerado una de las revelaciones de la literatura contemporánea, un escritor que hizo que la novela volviera a la prominencia. Su narrativa siempre tuvo un cierto carácter irreal y alegórico. Habría que hacer una topología de novela de Bellatín. Son sorprendentes, como máquinas narrativas. Insisto, no es un problema genérico, ¿eh? Difícilmente uno puede decir que una novela de Bellatín es una buena novela. Ahora, que es un trabajo formal descomunal, Instrucciones por una liebre muerta es una novela que efectivamente va bajando y subiendo niveles, incluyendo historias dentro de historias, y uno percibe que algo pasó, pero como todavía no se dio cuenta, y cuando se da cuenta ya pasó todo, lo que se da cuenta que está en otro lugar, aunque no sabe cuál es, ¿no?, formalmente. Y por otro lado, un escritor de una compresión narrativa descomunal. Es decir, un escritor que es de una sequedad muy particular en la década del 90. Integra la pintura en sus textos, crea un collage de palabra e imagen que evoca una extrema experiencia de la realidad cotidiana. Su prosa es fría, casi objetiva, que expulsa cualquier atisbo de morbosidad y regodeo.
Sus temas son violentos, dolorosos y expuestos. En La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, Bellatín explora las diversas formas del dolor, ofreciendo un compendio de crueldades. Se refiere a los capítulos como pequeñas piezas, atribuyéndoles una autonomía que se justifica con la sospecha de que pertenecen a una totalidad narrativa. Si alguien me viera actualmente, si disfrutara de mi cuerpo como lo hace la gente de los más diversos orígenes, ni lejanamente pensaría que no he recibido ninguna educación. Más de uno puede creer que las marcas de mi piel o mis uñas, un tanto calcinadas, son otros de los recursos utilizados en estas tierras para alargar hasta extremos innombrables las sensaciones de placer. La novela de Bellatín llamada Flores también está hecha a partir de fragmentos narrativos. Como señala su autor, la intención inicial es que cada capítulo se pueda leer por separado, como si de la contemplación de una flor se tratara. Son 35 capítulos que llevan por título El nombre de una flor. Algunos de sus recursos narrativos se basan en no ubicar con precisión las acciones, no se especifica tiempo ni lugar. Un estilo seco, distante a la redacción, para contar hechos truculentos o insólitos. También en Shiki Nagaoka, Una nariz de ficción, el protagonista cuenta con una malformación congénita, como si Bellatín buscara en lo mal formado la esencia de lo mal hecho que está este mundo. Un subtítulo de otra novela de Bellatín, Perros Héroes, dictamina: tratado sobre el futuro de América Latina, visto a través de un hombre inmóvil y sus 30 perros pastor belga malinois. En los textos de Bellatín todo el tiempo aparece esta idea, bueno, la malformación como problema, una malformación que no viene a ningún lado, ni va a ningún lado. Es un estado. En ese punto no tiene sentido. Esa malformación es constituyente. Los personajes de Bellatín no piensan más allá de la malformación. La tienen ahí, digamos. Es eso que hay. Y en ese punto, el pensamiento de Bellatín, las novelas de Bellatín, trabajan sobre esta incapacidad de procesar la experiencia. También radicado en México, Fernando Vallejo es quizás el escritor colombiano de mayor repercusión latinoamericana. Vallejo pertenece a la tradición contestataria de la intelectualidad de Antioquía, un departamento del noroeste de Colombia. Este grupo incluye nombres como Fernando González y el nadaísta Gonzalo Arango. La naturaleza de su prosa, vigorosa y áspera, se emparenta con autores de la estirpe de Jean Genet, Henry Miller o el francés Boris Vian. Comenzó con su infancia y adolescencia, narrando su historia, haciendo la literatura en novelas como Los días azules y luego El fuego secreto. Selecciona el vocabulario según su veracidad y voracidad. Se inmiscuye en la maraña social, exhibiendo la penetración del narcotráfico en su país y los efectos violentos sobre su gente. La novela La Virgen de los Sicarios, cuyo éxito se potenció con su versión cinematográfica, se trata de un retrato alucinado de la ciudad de Medellín y sus excesos en la década del 90 del siglo pasado. Lo describe a través de un extenso monólogo, sin divisiones en capítulos, de un personaje maduro, un homosexual que dice ser gramático de profesión. Yo creo que La Virgen de los Sicarios es un grandísimo libro por el idioma de Fernando Vallejo, que es un idioma que muchas veces pacta con la injuria, es un idioma de la irritación, del ultraje, ¿no? Del descontento, del dolor, y yo creo que poetiza una realidad amarga sin romantizarla en lo más mínimo. Vallejo no se dejó amedrentar por el éxito de su novela y continuó golpeando bajo y duro en El Desbarrancadero, 2001, cuyas principales críticas están dirigidas contra dos de las instituciones más respetadas de Colombia, la Iglesia y la familia.
Cuando Carlos salió, me acerqué a la cama. Me senté a su lado y me incliné sobre él. Sus ojos suplicantes se cruzaron con los míos. ¿Qué quería decir? ¿Que lo ayudara a vivir? ¿O que lo ayudara a morir? A vivir, por supuesto. Él nunca quiso morirse. Esta suerte de autobiografía novelada se puede relacionar con su extensa autobiografía, El río del tiempo. Esta obra está compuesta por una colección de cuentos que no deja en claro la línea entre la historia personal y la novela. Combina memorias y reflexiones, el pasado y el presente, la realidad y la alucinación. Finalmente, en Mi hermano el alcalde, Vallejo acude a otro miembro de su familia, su hermano Carlos, quien fuera alcalde por 3 años en Támesis, una ciudad remota en la montaña. En esta obra, detalla los absurdos mecanismos tradicionales del poder. Su prosa, además de ácida, admite gran sentido del humor, muchas veces producto de la oralidad de los personajes. Juan Villoro dice sobre Fernando Vallejo: sus peroratas imprecatorias caen sobre Colombia como una lluvia ácida, una tempestad desaforada, un cataclismo del idioma. ¿Qué tal? Espero que estén disfrutando de nuestro programa, hablando de escritores posteriores a la gran época del boom latinoamericano que han hecho enormes aportes, como Bolaño, como Vallejo, y también muchos otros que muchos no tan conocidos. Por eso les recomendaba que tomaran nota y trataran de seguir algunos de ellos. También en Paraguay tenemos escritores jóvenes que están experimentando hoy día una camada mucho mayor que antes. Ustedes saben que la industria editorial en el Paraguay recomenzó más o menos allá al fines de los años 80 del siglo pasado, y a partir de allí hoy tenemos una editorial que hace poquito festejó la publicación de 1000 títulos en el país, así que también en el Paraguay hay mucha producción literaria que vale la pena seguir y tomarnos el trabajo de leer a esos autores más jóvenes de nuestro propio acervo cultural. Continuamos con nuestro programa. Más embrionario se presenta el fenómeno en la Argentina, luego de la crisis económica del 2001, en la que la gran clase media se desmoronó, provocando una zona de desclasados y excluidos. Junto a este fenómeno, surgió una sensación generalizada de impotencia, tanto económica como social y cultural. Durante este periodo prevaleció el auge de las drogas, la disolución de los modelos sociales y la necesidad de medios de expresión alternativos e independientes. La literatura chabona es una nueva expresión de ficción de la reciente privación de votar. En el lenguaje de la calle, chabón es la forma en que se llaman entre sí los varones. Un ejemplo de poetas de este estilo es Santiago Vega, quien escribe bajo el seudónimo de Cucurto. Cucurto es el autor de Cosa de Negros, una novela cuyos personajes marginados, que tienen distinta formación, investigan temas raciales y retoman la distinción entre la cultura de los distintos niveles sociales. Como se dijo al principio, la vuelta al realismo está marcada por una asunción de la primera persona. En la literatura contemporánea de Latinoamérica, la primera persona puede llegar a tener un tono alternativamente confesional y al mismo tiempo arrebatado. El yo narrativo permanece ajeno a la acción, libre de subjetivar un mundo cada vez más complejo e interconectado. Por eso, a la realidad observada se le imprime una visión personalísima, la de los autores, a través de un lenguaje que cruza los géneros e invoca imágenes provistas por los medios audiovisuales. En este sentido, la influencia de escritores como Manuel Puig, Severo Sarduy, Alfredo Bryce Echenique y Cabrera Infante han provisto a la literatura latinoamericana de un humor sagaz, trastocando los diálogos domésticos hasta volverlos casi cinematográficos.
Se pueden rastrear estas influencias en Pedro Lemebel, Chile, Margot Glantz, México, Laura Restrepo, Colombia, Marosa Di Giorgio, Uruguay, o en el argentino Alan Pauls. En los años 90 convergieron dos vertientes literarias de autores heterogéneos, la generación del crack y la de Macondo. La primera se produjo en México, buscando despegarse de una tradición que los obligaba a rendir cuentas con su pasado mestizo y revolucionario. Se trata de autores que ya no querían escribir sobre pueblos habitados por fantasmas, caciques, maquiladoras o de la frontera. Por eso el término crack no se refiere a la droga a base de cocaína, sino al proceso de ruptura del pasado. Estaba formado por un grupo de escritores jóvenes que buscaban sacudir los cimientos de la escena literaria mexicana. Esto comienza en el verano de 1996, cuando una pequeña revista da cabida en sus páginas a un manifiesto literario firmado por 5 jóvenes escritores: Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urroz y Ricardo Chávez Castañeda. En el texto se aboga por dejar la literatura bananera y volver a las raíces del boom latinoamericano, el lazo con un lector inteligente. En 2001, los miembros del movimiento adquieren resonancia internacional. Sus libros tuvieron éxito comercial y sus obras aparecieron en las páginas culturales de El País, El Universal y El Herald. En realidad el crack es un grupo, ni siquiera es un grupo de individuos, sino un grupo de novelas. Un grupo de novelas que fueron presentadas con su correspondiente manifiesto o antimanifiesto en mayo de 1996, es decir, esto hace ya 10 años. Lo constituían 5 novelas de 5 escritores, concretamente Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou, Vicente Rasti, Ricardo Chávez Castañeda y yo mismo, Ignacio Padilla. Pero bueno, en realidad lo que eran estas novelas presentadas por un grupo de escritores que teníamos una serie de inquietudes, pero también ganas de hacer una broma. Buscan rescatar la idea de novela profunda, definición tomada del ensayo del estadounidense John S. Brushwood, que se refiere a los libros que generan demanda del lector y requieren de una activa participación. Se destacan novelas como Los días terrenales, de José Revueltas, Farabef, de Salvador Elizondo, o La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. El manifiesto deja en claro cuál es la propuesta de los escritores. Cuidar al lector inteligente y romper la tendencia del mercado editorial a encumbrar la literatura de papilla, embauca ingenuos, la novela cínicamente superficial y deshonesta. A la novela del crack, pues, le queda renovar el idioma dentro de sí mismo, esto es, alimentándolo de sus cenizas más antiguas. La primera nómina del movimiento del crack la compusieron El temperamento melancólico, de Jorge Volpi, Si volviesen sus majestades, de Ignacio Padilla, La conspiración idiota, de Ricardo Chávez, y Las rémoras, de Eloy Urroz. Novelas que no tuvieron casi repercusión fuera de México. Sin embargo, en el año 1999, Jorge Volpi ganó el prestigioso Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, con En busca de Klingsor. La novela reúne la metafísica con reflexiones éticas sobre la ciencia y el poder. La historia se refiere a un físico americano y a un matemático alemán, ambos abocados a la búsqueda de información sobre Klingsor, un oficial nazi que ordena la muerte de judíos en el nombre de la ciencia. Basta de luz. Sus palabras ácidas y envejecidas provocan que el mundo regrese por un instante a la fría edad de las tinieblas. El espacio que lo rodea es como una gota de tinta china en el cual la penumbra queda acentuada por el silencio. Durante unos segundos nadie le aplaude, nadie lo engaña, nadie lo injuria. Obedientes, incluso los relojes han enmudecido. La muerte está seguro, no ha de ser muy distinta. Solo cuando el eco de su propia voz se dispersa, se da cuenta de que habita un cosmos que ya no le pertenece.
En comparación al movimiento del crack, el grupo Macondo es más disperso, más prolífico y menos dogmático. Más bien se trata de un grupo de afinidades literarias, ya sean musicales o cinematográficas, que se nutren de lo que llaman cultura bastarda, donde la hibridez es fuente de riqueza. El nombre Macondo es un juego de palabras, parodia al famoso pueblo imaginario de Gabriel García Márquez llamado Macondo. Alberto Fuguet, el escritor que acuñó el término, señala que mi propio mundo es algo más cercano a lo que llamo Macondo, un mundo de McDonald's, Macintosh y condos. El intento de los escritores de Macondo no es más que poder responder a la gran pregunta de la literatura latinoamericana: ¿quiénes somos? Aunque bien no sea por el tema de la identidad personal. ¿Quién soy? Es importante considerar que el manifiesto del crack, presentado en 1996, es estrictamente contemporáneo del manifiesto, de la antología Macondo, una serie de escritores sudamericanos, incluidos algunos mexicanos, que sin tener ninguna relación con los miembros del grupo del crack, pues también abogaron por esto, por defenestrar el mito del realismo mágico, por volver a la gran literatura del boom latinoamericano, por volver al auténtico Borges y a toda la tradición cervantina que hay en la literatura latinoamericana. Lo cierto es que estas visiones personales revelan estilos ampliamente disímiles. Alberto Fuguet se vio obnubilado por las referencias entrecruzadas entre las culturas populares de Estados Unidos y de Chile, su hogar. Director de largometrajes y escritor, su novela Mala Onda y sus cuentos del volumen Sobredosis encausan en una visión literaria de la existencia muy ligada a la narración cinematográfica. Su obra, Las películas de mi vida, narra la fascinación de un joven por los filmes americanos como Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Encuentros cercanos del tercer tipo, Terremoto y el funcionamiento de Logan. Sus memorias cinemáticas sirven de medio para narrar la historia de su familia altamente disfuncional. Estoy en la arena, tumbado, raja, pegoteado por la humedad, sin fuerza siquiera para arrojarme al mar y flotar un rato hasta desaparecer. Estoy aburrido, lateado, hasta pensar me agota. Desde hace una hora mi única distracción ha sido sentir cómo los rayos del sol me taladran los párpados, agujas de vudú que alguna ex me introduce desde Haití o Jamaica, de puro puta que es. Asimismo, Rodrigo Fresán, en Argentina, muestra una amplia variedad de influencias en sus novelas Vida de Santos y La velocidad de las cosas. En sus novelas se puede hallar la influencia de Julio Cortázar, pasando por varios autores como F. Scott Fitzgerald, aunque también John Cheever o Kurt Vonnegut. Macondo es una antología, fundamentalmente fue eso, ¿no? Y dentro de esa antología, Macondo me parece que fue más el prólogo de esa antología, escrito por Alberto Fuguet y por Sergio Gómez, más que los cuentos en sí. Por su parte, el boliviano Edmundo Paz Soldán sigue un camino distinto, más cerca de Jorge Luis Borges, William Faulkner, el uruguayo Juan Carlos Onetti o el futurista Roberto Bolaño. Sus novelas sociales confunden expectativas con el telón de fondo de la crisis del neoliberalismo y las protestas contra la globalización. Su obra habita en un territorio cercano al thriller y a la astuta narrativa sociológica. En libros como Sueños digitales, incorpora en la ficción el impacto social de las nuevas tecnologías. En otros trabajos como La materia del deseo, Amores imperfectos y cuentos de la colección llamada Simulacra, explora el lenguaje de la intimidad en espacios sociales mediatizados. La materia del deseo narra la historia de un amorío entre un profesor de ciencia política latinoamericano y el anhelo por la intimidad, pero también por el hogar, ese lugar que nunca volverá a ser el mismo una vez que se lo ha abandonado.
Hacia comienzos de un nuevo siglo, las escritoras fueron las que protagonizaron la escena literaria de Latinoamérica. Algunas autoras combinaron los eventos políticos con narrativas y formas experimentales. Otras ahondaron sobre la experiencia del presente en sus textos, explorando así el rol físico del cuerpo en personajes netamente femeninos. A pesar de que la mayoría de las escritoras muestran diferencias de estilo, no se puede desconocer la influencia de algunas seminales, como la realista y mágica Luisa Valenzuela. Es la autora de ensayos oscuros como Deseos Oscuros y los Otros, y cuentos de gran trascendencia como Cambio de Armas y Como en la Guerra, obra en la que víctimas y victimarios están interconectados de manera inextricable, sin saber exactamente dónde se origina el error, el odio o el deseo. Señoras y señores, he aquí una historia que no llega a ser historia. Es pelea por los 4 costados y se derrama con uñas y dientes. Yo soy bella, soy ella, alguien que ni cara tiene porque ¿qué puede saber una del propio rostro? Un vistazo fugaz ante el espejo, un mirarse y desreconocerse, un tratar de navegar todas las aguas en busca de una misma cosa que no significa en absoluto encontrarse en los reflejos. La chilena Diamela Eltit utiliza una prosa densa y elaborada, la cual es tan poética como siniestra, ya que narra la experiencia de los marginados, oprimidos y de los definitivamente desafortunados. Examina las estructuras de la opresión, las barreras de la intimidad y los abusos del poder que tanto afligen a las mujeres. En sus novelas Mano de Obra y El Cuarto Mundo, el dolor y la lujuria son inseparables. A pesar de que la escritora colombiana Laura Restrepo logró alcanzar gran popularidad, mantuvo firme su singular punto de vista. Activista dentro de la política de izquierda desde muy joven, su experiencia como mediadora entre el grupo guerrillero M-19 y el gobierno colombiano fue el disparador hacia su carrera literaria. Su primer libro, Historia de un entusiasmo, describe el fracaso de llegar a un acuerdo de ambas partes. Decidió exiliarse en España y en México. Recibió el prestigioso premio Alfaguara de novela en 2004 con su obra Delirio. La escritora mexicana Margot Glantz siempre se distinguió por su vasta trayectoria como novelista, crítica, periodista y traductora. Hija de una familia inmigrante de Ucrania, su rica y matizada evocación de los estados de la mente y de la emoción le permitió ser considerada como una de las figuras literarias más prestigiosas de México. Sus meticulosas historias anhelan encontrar la causa del descontento en los más mínimos detalles y así descubren el humor que yace en el corazón de la experiencia humana. Palabras para una fábula. ¿Cómo definir con palabras los sentimientos y los afectos? Que es muy difícil. Me parece fuera de toda duda, además. ¿No dice el poeta que las palabras chillan como putas? Y cuando chillan, es imposible usarlas para decir lo que uno quiere decir. Y yo, por más que intento, no consigo pensar en cosas comunes y corrientes o simplemente humildes. Y trato siempre de sentirme de puta madre y de no chillar nunca. Pero en el momento en que escribo estas palabras, mi computadora le da la razón al poeta, porque se ruboriza y subraya con rojo las malas palabras. Esas putas que siempre chillan. La literatura latinoamericana abre un nuevo camino hacia el siglo XXI y continúa una compleja interacción con una historia que avanza desde un periodo anterior al de la conquista. El pasado reciente sin duda tiene peso en la mente de los jóvenes escritores, el importante impacto comercial del boom y el triunfo estético del realismo mágico, la destacada figura de Jorge Luis Borges, el erotismo de Pablo Neruda, obras como El brillante El juguete rabioso de Roberto Arlt, la experimental y deslumbrante novela Rayuela de Julio Cortázar y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los escritores contemporáneos como Washington Cucurto y Edmundo Paz Oldán
continuarán con la reinvención de la literatura al escribir en una tradición que rememora el Popol Vuh de los quichés y los libros de Chilam Balam. Los autores nacidos en Quito, Cuba o Buenos Aires narrarán dentro de una tradición que incluye a Fray Bernardino de Sahagún y su historia general de las cosas de la Nueva España y el cuento de Esteban Echeverría, El Matadero. En este diálogo sobre el futuro y el pasado, se puede oír el son de la poesía gauchesca, como es el caso del épico poema Martín Fierro de José Hernández, o los ritmos cotidianos del costumbrismo, un género que capturó los matices del comportamiento y las costumbres cotidianas. La literatura actual avanza en una delicada danza con el modernismo de Rubén Darío y su libro seminal de poemas, Azul, y con breves narraciones en prosa que habitan en la esfera del día a día, más conocida como crónica. Ciertos movimientos le dieron la información necesaria a esta dinámica, como el regionalismo, las narraciones indígenas y las novelas de la tierra. Es una tradición marcada por el entusiasmo de la novela revolucionaria y el valor de la novela histórica. Tal es el caso de la obra maestra de Nathaniel Aguirre, Juan de la Rosa, Memorias del último soldado del movimiento de la independencia. Es una literatura escrita en un idioma definido por brillantes polémicas de Domingo Faustino Sarmiento, por la infusión de la lengua quechua y la sintaxis de las obras de José María Arguedas, y por las inflexiones de la poesía negra, que sintetizó las culturas negra y blanca para describir la alegría y la agonía de la experiencia africana en América. En un medio donde el escribir lo que uno sentía conducía a la persecución, al exilio e incluso al asesinato, los intereses de los autores contemporáneos de Latinoamérica son elevados, del mismo modo que lo fue para sus predecesores. Es demasiado temprano aún para avisorar un futuro de la literatura latinoamericana, pero se han establecido las coordenadas presentes de una creación colectiva y heterogénea que intenta lidiar con la globalización a través de nuevas formas de subjetivación y técnicas narrativas mixtas que continúan extendiendo las fronteras del mundo literario. Espero que nos sigan acompañando aquí semana a semana por ABC TV en Grandes Documentales. Que tengan un gran resto de jornada.